Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todas las familias, para todos los personas congregantes o amigos que nos visitan. Sean bienvenidos a un nuevo programa del Faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para tratar temas que tienen que ver mucho con aspectos muy contemporáneos, muy actuales, pero que siempre están reflejados o que tienen un contexto bíblico, que están muy, pero muy direccionados a lo que es la profecía dada dentro de las escrituras. Les bendecimos y le damos gracias al Señor, primero que nada, por permitirnos nuevamente en este nuevo año, en este 2023, poder arrancar una nueva secuencia de programas y de emisiones de lo que es este programa del Faro. Así de que nos alegra primeramente que el Señor nos preste la vida y nos dé las maneras, los medios para poder hacer este programa. Y también nos alegramos de cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de sus computadores, de sus televisores o celulares también. Le damos gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad y por querer y tener esa disposición de aprender de cada uno de los temas que dentro de este espacio se tratan semana tras semana. A excepción, lógicamente, de lo que fueron estas últimas casi 3 semanas que estuvimos fuera del aire por temas netamente familiares, de cuestiones de vacaciones. Por esa razón estuvimos ausentes un par de semanas, pero con la ayuda del Señor estamos nuevamente ya regresando a lo que es las actividades normales de nuestra congregación y lógico de cada uno de nuestros programas que presentamos a través de lo que es la Iglesia Cristo es mi bendición. Bien, hoy vamos a empezar a hablar de un nuevo tema, de algo que tiene que ver con algún aspecto de lo que mencionamos en el último estudio para las personas que tal vez no lo recuerdan o no lo tienen en este momento muy presente o que tal vez por primera vez están viendo este espacio. El año anterior, los últimos dos temas que tratamos fue la profecía dada por Daniel, donde se habla de las 70 semanas y que es conocida dentro de la misma escritura como las 70 semanas de Daniel. Ese fue el penúltimo tema del cual estuvimos hablando y lo trabajamos hablando de cada uno de los aspectos de los versículos que se mencionan dentro de este libro profético. Pero sumado a él, ahí aparece un personaje que dijimos que era importante tocarlo, pero que era necesario tocarlo en un espacio distinto, porque lo ameritaba de alguna manera hacer un estudio específico de este personaje que se menciona dentro de esa profecía de Daniel. Daniel lo menciona como el desolador. Dijimos que dentro del Apocalipsis aparece con el nombre de el anticristo o de la bestia, o bueno, se le dan algún tipo de connotaciones. En Tesalonicenses creo que aparece como el hombre de maldad. Es decir, diferentes nombres, pero todos apuntan específicamente a ese gobierno o a ese personaje siniestro que aparecerá durante esa semana 70 de Daniel y sobre lo que nosotros conocemos y esperamos de alguna manera que se cumpla prácticamente en un corto tiempo lo que conocemos proféticamente como la gran tribulación. Ahora bien, después de haber estudiado lo que fue el tema del anticristo, que estuvimos hablando por espacio de 3 programas, tal vez 4 programas, no recuerdo muy bien, dijimos que aparecía dentro de esa misma profecía donde se menciona a este ser maléfico, aparece al lado de él alguien que le va a ayudar, que va a ser como su secuaz, que va a ser como su mano derecha dentro de lo que va a ser ese gobierno de esos 7 años del anticristo o antimesías. Entonces, vamos a entrar a estudiar a partir de hoy este personaje que también aparece dentro de la Biblia y que, como lo reitero, hace alusión a quien va a ser prácticamente la mano derecha de lo que va a ser el anticristo.
Así de que vamos a analizarlo a través de las escrituras, a través de algunas cosas seguramente cada uno de los hermanos panelistas aportarán y seguramente si usted tiene preguntas también las podremos a través del chat poder de pronto contestarle cada una de esas inquietudes que puedan haber o si usted tiene algún tipo de aporte, algún tipo de opinión, también es bien recibida ahí a través, bien sea del chat de la iglesia o a través del Facebook o a través de YouTube. Así de que dispongámonos para esto. El personaje del que les hablo y el tema del que vamos a hablar es el falso profeta, para que lo tengamos en cuenta. El falso profeta, ese es el título de esta enseñanza, de este estudio, y a partir de hoy empezaremos a hablar de él. Bien, habiendo dicho esto, permítame, empiezo a saludar a mis hermanos panelistas, deseándoles un venturoso y bendecido año en el Señor y gracias por estar acompañándonos en esta nueva temporada del Faro. Copastor, arranco con usted, dándole la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando en esta nueva edición del Faro. Bienvenido, Copastor, bienvenido a un nuevo año y a un nuevo Faro. Dios le bendiga a usted, pastor, a mi hermano Exxon, cada una de las personas que nos siguen en los diferentes lugares del mundo. Ahora sí que lo podemos decir, en cualquier lugar donde estemos, sean bendecidos grandemente. Me uno a eso que dice el pastor, que ojalá este año, más allá de desearles, ¿no?, que tengan casa, carro, lo que sea, que ojalá el Señor si es así se lo brinde, pero más allá de eso, principalmente que la mano de Dios los acompañe. Si la bendición de Dios está en su casa, en su corazón, mire, usted ya la hizo. Con eso es suficiente para que usted sea feliz, porque usted ha garantizado un lugar en el mejor de los lugares, que es el reino de los cielos. Así es que bendiciones para todos, bienvenidos a este año, a unos nuevos estudios, y ojalá que el Señor nos acompañe en esto mientras el Señor regresa por su iglesia, como dice el pastor. Ojalá sigamos aprendiendo, teniendo estos temas y que nosotros nos sigamos autoayudando unos con otros en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que buscamos, lo que nosotros anhelamos, que usted también llegue al pleno conocimiento de la palabra. Nosotros estamos en el camino. Lo que nosotros logremos enseñarle, maravilloso. Si hay alguien que también tiene palabra para nosotros, obviamente, bienvenida es. Pero este programa se ha hecho para eso, para que compartamos de la palabra del Señor. Bienvenidos todos y una bendición bien grande durante este año. Gracias, copastor. Y sí, nuestro deseo desde acá, no podemos hablar de que, como de pronto la mayoría de gente, recuerdo que hace una semana cuando vi el mensaje, el primero de este año, les mencionaba que las perspectivas, los estudios que dan las personas, los analistas, no creyentes, sino simplemente la gente que se encarga de ver lo que es la proyección de este año 2023 en diferentes aspectos, eh, no nos habla de indicadores favorables. Y si usted se da cuenta, nada más, llevamos apenas una semana larguita de este 2023 y no sé si vio las noticias, pero por ejemplo, el caos que hay tan terrible en una nación cercana a Colombia como lo es Brasil, eh, cosas, antecedentes o situaciones que inclusive nunca se habían visto en una nación como esta. Y arrancamos un año de una vez en pleno conflicto aquí muy cerca de Colombia. Vuelvo y lo reitero, Brasil. Eh, a través de las noticias creo que usted ha analizado y ha visto el panorama que se ve, que se percibe de una nación supuestamente que tiene muchas bondades, llamémoslo desde el punto de vista económico, geográfico, en fin, diferentes cosas. Pero mire la política y algunos aspectos, lo que están llevando y la forma como se está viendo esta situación reflejada en uno de los países, vuelvo y lo reitero, cercano a nuestro país de origen, Colombia. Bien, voy con mi siguiente panelista en esta noche, también deseándole un año lleno de la presencia del Señor, donde Él esté guardando su vida y la vida de sus familiares.
y donde siempre el Señor esté acompañando a nuestro hermano Exo, nuestro tercer panelista. Le bendecimos en esta noche y le damos gracias por estarnos acompañando en este nuevo año, en este 2023 y en estos estudios del Faro. Hermano Exxon, bendiciones y bienvenido a un nuevo Faro y a un nuevo año del Faro. Bendiciones para usted. Amén, Pastor Miguel, con Pastor Jairo recibo esa palabra de bendición totalmente. Igualmente para usted, hermano, familiar, amigo que se conecta en este primer Faro 2023, donde qué momento para hablar de este personaje, de este tema. Pastor, bien, ni mejor planeado podía presentarse la oportunidad para tocar el tema del falso profeta. En el último estudio que hicimos en el Faro 2022, como usted bien lo menciona, se entornó específicamente hacia el anticristo, la cabecilla de la pandilla satánica, ¿verdad? Que controlará al mundo políticamente. Pero así como Jesucristo necesitó a Juan el Bautista para que le abriera en su momento el camino para su llegada, asimismo el diablo copiará el mismo molde, el mismo sistema y utilizará al falso profeta para que le prepare el camino al anticristo, que es exactamente lo que se está fomentando en este momento a través de Francisco. Y que miren, recientemente, no lleva creo que ni una semana de el fallecimiento de uno de los líderes prominentes de la iglesia, de donde vamos a explicar con lujos y detalles, con características y demás, de dónde viene el falso profeta. Por eso me parece muy peculiar de que sin pensarlo, sin desearlo tal vez, pastor, pero miren, enganchaditos en el tema de este primer programa del 2023, donde vamos a hablar de la espiritualidad, de la revelación sobre qué pudo haber ocurrido detrás de la muerte de Benedicto y posteriormente este actual líder religioso que sabemos que es, como lo menciona Miguel, va a ser la mano o puede ser la mano derecha del anticristo en algún momento. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, amados hermanos. Esto se pone interesante desde el primer faro de este 2023. Rogamos a Dios de verdad por cada uno de ustedes. Es un año que va a ser muy, muy, muy complicado proféticamente. Dios solamente sabrá lo que se nos viene. No olviden, hermanos, que el año pasado el Señor nos mostró una serie de señales en el cielo y en la tierra, y que solamente estamos a la expectativa de lo que Él quiera determinar para la humanidad. Por ahora, bendiciones para ustedes 2023 y arrancamos, pastor. Así es, hermano Edson. Vamos a empezar con este estudio. Y para ello los voy a invitar de que estén abriendo la escritura, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 11 en adelante. La escritura nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis 16, verso 11 en adelante. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando
a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene una herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien. Pastor, es Apocalipsis 13, no 16. Es Apocalipsis Ah, 13. perdón. Presento disculpas. Tal vez sí, me equivoqué acá. Troqué a lo mejor los pasajes, los versículos. Pero gracias por la aclaración, hermano Edson. Bueno, a ver, son varias cosas con las que hay que empezar hablando. Realmente son varios aspectos los que hay que mencionar. Los versículos anteriores no los quise tener en cuenta a la hora de empezar este estudio. Puede ser que de pronto en algún momento los toquemos, pero no los toqué en este preciso momento. Es por aquello de que esos hacen alusión a la primer bestia y obviamente a la aparición del anticristo. Y fue una de las cosas en las cuales en algún momento el año pasado estuvimos hablando. Pero esta porción específicamente hace alusión a ese que es llamado directamente por la misma escritura como el falso profeta, aun cuando el nombre que aquí aparece o se da es el de la segunda bestia, ¿verdad? Pero hace alusión en algunos otros pasajes de la Biblia y hace, justamente se le da este nombre del falso profeta. Y básicamente cuando pienso en esa palabra, profeta, profecía, inmediatamente tengo que meterme directamente en el aspecto, vamos a llamarlo de alguna manera, religioso. Porque para que se hable de profeta o de la connotación que tiene esta palabra dentro de la misma Biblia como tal, se tiene que pensar automáticamente en los que fueron genuinos y verdaderos profetas de la Escritura, ¿verdad? Y cómo inclusive el Señor a través de estos hombres, de estas personas, inclusive alertó en muchas ocasiones al pueblo de Israel, al pueblo de él, o inclusive a otras naciones de lo que el mismo Señor iba a hacer en algún momento, como era, por ejemplo, sus juicios, la aparición del mismo Señor Jesucristo sobre la tierra, lo que es el final de la humanidad a través de lo que es lo conocido o expresado en el Apocalipsis. Entonces, básicamente, cuando pienso en esa palabra profeta, necesariamente tengo que pensar en lo que la Biblia menciona referente a este tipo de personas que se les da este calificativo. Ahora bien, obviamente no es un profeta de Dios. Por el contrario, es un profeta o es un ser que es colocado por Satanás mismo, pero que va a tener una condición muy similar, lógicamente, a lo que fue, por ejemplo, un Juan el Bautista. Juan el Bautista, algo de lo que hizo durante el tiempo antes de que apareciera Cristo, fue precisamente predicar, hablar y preparar la tierra, preparar las almas para que llegara precisamente el Mesías y pudiera él empezar lo que era su ministerio, me refiero en el caso de Jesús. Entonces, cuando pienso en ese tipo de aspectos, necesariamente este personaje cumple un rol muy similar al que cumplió, por ejemplo, un Juan el Bautista. Y para darle paso a la intervención del copastor, solamente quiero que piensen en esta situación que inclusive cuando estaba analizando este tema, lo encontré en algún lado y me puso a pensar, no crea. Y como dice el hermano Edson, todo tiene una razón, todo tiene es como un rompecabezas donde todo encaja perfectamente. Hace menos de un mes,
estábamos en un evento deportivo gigantesco como es el Mundial de Fútbol. ¿Recuerda usted que, perdón, hasta hace, vuelvo y reitero, un mes, estábamos en la cita de lo que es el máximo, diría yo, deporte a nivel del mundo, o por lo menos el más visto por las diferentes naciones? Y algo que no, de pronto en su momento no lo pensé, pero que vuelvo y reitero, haciendo este estudio, se me vino a la mente y lo pude de alguna manera poner en ese entendimiento, en ese rompecabezas del que les hablo. Mire que este mundial fue celebrado en una nación musulmana. Y usted sabe que los musulmanes tienen una religión que es bastante radical en muchos aspectos. Pero algo de lo que me encontré es que los musulmanes, de todos modos, a raíz de este evento deportivo, fueron laxos en algunos aspectos. Por ejemplo, allá es prohibido de que se predique sobre Jesús. O sea, en el pueblo musulmán es prohibido que se hable de Jesús. Pero a raíz de este evento deportivo, pues obviamente había naciones que profesan el cristianismo y no se les hizo ningún tipo de persecución ni nada por el estilo. Ahora bien, otro aspecto que me encontré es que hubieron muchas personas de las que fueron a esa nación que se convirtieron al Islam. Muchas gentes que fueron de diferentes países y terminaron convirtiéndose al Islam. Y eso a mí sí me parece muy llamativo, todo ese tipo de aspectos. Porque si usted lo analiza, en algún momento nos van a llevar a que haya una religión única. Y si usted se da cuenta, ese evento deportivo sirvió de alguna manera para limar de alguna manera lo que podía ser el distanciamiento entre una religión como la cristiana y como lo que es la islamita. Entonces, sí hay aspectos que todos tienen una razón de ser, todo tiene un porqué. Y si usted se da cuenta, todo juega de alguna manera un rol dentro de lo que es todo este andamiaje para que aparezcan personajes como es el anticristo y como en este caso el falso profeta. Copastor, voy con usted. Sí, señor. Mire que yo comencé cuando usted estaba hablando allí acerca de lo que era el falso profeta y esto, me detenía en la definición, ¿no? Que nos muestran lo que es un falso profeta. Yo quiero mirar rápidamente lo que dice Wikipedia, mire, voy a leer lo que dice allí sacado de Google, no lo quiero sacar de un texto, digamos, que sea de parte de nuestras congregaciones o algo, porque lo primero que dicen es que nosotros acomodamos las cosas conforme a nuestro sentir, ¿no? Entonces por eso lo voy a tomar de un lugar bien público que es Wikipedia. Miren lo que dice la definición que estoy leyendo allí que aparece. Dice, un falso profeta en la creencia religiosa es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Dice, los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético o bien un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos o de otros intereses que pueden ser lucrativos, económicos, personales y no sé qué más cosas allí. Me llama la atención esa definición que toman allí de lo que es un falso profeta, ¿no? Porque realmente de eso es de lo que se trata. Estamos hablando de y nosotros nos referimos al falso profeta. Pero yo recuerdo una escritura, déjenme ponerla aquí, yo creo que la tengo por acá, que es la que nos da en Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo, esto lo está hablando es Jesucristo, por eso quiero ponerlo, 24 y vamos a poner el versículo 24, porque él está hablando acerca de las señales de los fines del tiempo, cuando le piden allí los apóstoles que les hable acerca de ello.
Este pasaje en particular les dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto me hace recordar que es exactamente una palabra que nosotros hablamos cuando tocamos lo del falso, lo del anticristo. Nosotros hablamos allá y decíamos que el anticristo muchas veces se refería o nos referíamos o mucha gente tenía el conocimiento, era de un personaje que iba a aparecer allá al final. Y sí, lo tocamos porque realmente va a haber un gran anticristo, por ponerle así ese nombre, que va a aparecer al final. Pero la misma palabra nos enseñaba que anticristos han aparecido desde la misma época en que Cristo murió. Desde ese momento ya aparecieron los anticristos. ¿Cómo definía él los anticristos? Los anticristos los define allí la palabra del Señor. Eso no fue cosa de nosotros, lo mostramos con versículos y todo a través de la Biblia, no es invento nuestro. Decía o dice la palabra, son todos aquellos que niegan la gracia, el poder de Dios. Aquellos que dicen, no, es que María fue la que me sanó, no, es que San Pedro fue el que me envió no sé qué cosa, no fue que San Pablo hizo. Esos que niegan todo el poder y le quitan la gloria a Dios, la misma palabra los refiere como anticristos. Es decir, anticristos es toda esa serie de personas. Que va a haber uno más grande que todo, más importante, digamos ese anticristo será el final, de ese fue el que hablamos. Pero mire que esta palabra, cuando yo veo aquí que el Señor les dice que habrá falsos profetas, quiere decir que no solamente el falso profeta va a aparecer al final, sino que van a haber y tienen que haber falsos profetas hoy en día actuando aquí dentro de las congregaciones. Y para eso, mire, yo me voy a basar en un pasaje que a mí me parece que lo tocamos en algún momento, eso está en Deuteronomio 18, que me parece realmente impresionante cómo muestra allí lo que es un falso profeta. Eso es Deuteronomio 18, 22. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan leer conmigo, me acompañen en esa lectura. Dice, si el profeta hablase en nombre de Yahweh, miren lo que está diciendo, si esa persona que se presenta allí en el nombre del Señor, y ahorita a principio de año que sí se da eso, yo quiero que ustedes piensen, los que ven allí nuestra transmisión, ¿a cuántos seguramente al principio de año no le dijeron, y en el nombre del Señor, este año te profetizo que vas a tener casa, que vas a tener dinero? ¿A cuántos le profetizaron una cantidad de cosas? Y en el nombre del Señor, es lo grave que lo hacen. Miren lo que dice aquí, si el profeta hablase en nombre de Yahweh, dice, y no se cumpliere lo que se dijo, ni aconteciese. Usted puede tomar esas cositas y después mirar si eso que le dijeron, si esa profecía de un tal profeta se le cumple o no. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es palabra que Yahweh no ha hablado jamás. Con presunción la habló el tal profeta. Dice, no tengas temor de él. En otras traducciones dice, el profeta habló por su orgullo, por su necesidad, por su lujuria, habló el propio profeta. Y eso se da en muchas iglesias. Déjeme decirle que eso se ve, mire, usted solamente mire a través de YouTube y cómo andan esos tales profetas diciendo cosas en nombre del Señor. Y en nombre del Señor te profetizo que vas a ser sanado de un cáncer, sanado de no sé qué, sanado de aquello. Y como lo dijimos en alguna ocasión, no es que nosotros no neguemos el poder de Dios, claro que lo puede hacer, pero el Señor lo hace en determinado momento. Y dice la palabra de Dios, si lo que dicen no se cumple, el tal no es ningún profeta. Entonces mire cuántos falsos profetas, igual que falsos anticristos, se han levantado. Esos mismos falsos profetas existen hoy en día y están metidos dentro de las iglesias. No le crea a todos esos profeticas por ahí. Siga, pastor, ya más adelante hablaremos de ellos. Y permítame, le complemento un poquito con lo que usted está mencionando. Eh, Porque, reitero, definitivamente este análisis, cuando hablamos del falso profeta, necesariamente estamos hablando de la iglesia como tal o de la religión que se va a levantar en algún momento y el tipo de manifestaciones que habrán. Una de las cosas que definitivamente uno sí analiza y se da cuenta de lo que sucede hoy es que la mayoría de gente quiere un tipo de religión completamente diferente
a la que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Es decir, hoy hablar, digamos, de Jesucristo, hablar del Señor o lo que sea, eso automáticamente a la gente como que le causa cierto rechazo, cierta situación maluca. Más sin embargo, vuelvo y permítame que tome el ejemplo de lo que ocurrió ahorita, digamos, en el caso de lo del Mundial de Fútbol. Es muy particular que muchas personas hayan tomado la decisión de seguir una religión que es completamente distinta en muchos aspectos al tema del cristianismo. Eso a mí lo único que me hace pensar y me lleva es que la gente está esperando una nueva religión, algo completamente diferente, algo que se le presente de una forma completamente distinta. Pero le quería decir, para ir con el hermano Exxon, quería sumarle a lo que usted está diciendo, ahí mismo en Deuteronomio, le pido que de pronto me ayude, pero quiero que lo haga con la nueva versión, perdón, sí, la nueva versión internacional. Deuteronomio 13, 1 al 5, en la nueva versión internacional. Mire lo que dice el mismo Señor. Dice, y cuando en medio de ti aparezca algún profeta, óigame bien, o visionario, y anuncie algún prodigio o señal milagrosa. Y mire lo interesante de esto, dice, si esa señal o prodigio se cumple, pero él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple con sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Y condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado a rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la esclavitud. Hasta ahí lo vamos a dejar. A mí me parece muy interesante este pasaje, porque mire usted de que el mismo Señor está diciendo que ese profeta o esa persona que puede tener algún tipo de visión, hasta se le puede cumplir esa profecía. O se le puede dar ese tipo de sanidad por la cual de pronto esa persona está orando, o el tipo de milagro que está pidiendo. Mire que el Señor dice que se puede dar. Pero lo interesante es que aquí hace una excepción. Y el Señor dice, ojo, porque el Señor tu Dios puede estar probando tu corazón. Puede estarlo probando. Y me recuerda mucho de que el Señor, justamente cuando hace el sermón, cuando hace la multiplicación y de los panes y de los peces, una de las cosas que le dice a este pueblo es, ustedes me siguen por lo que yo les doy. Pero si no les diera esto, entonces no estarían acá. Mire, hace menos de 2 semanas hubo un evento acá en el Simón Bolívar, creado por una iglesia de acá, en el Parque Simón Bolívar, creado acá por una iglesia cristiana. Y era supuestamente una noche de milagros. Y usted podía ver que la gente no cabía dentro de ese parque, y estamos hablando de un parque que es gigantesco acá en Bogotá. Pero la gente va tras de ¿qué? Tras del milagro. La gente va tras de lo que ese hombre o esa persona le puede estar ofreciendo. Y ahí es donde el Señor justamente habla en este pasaje de Deuteronomio, dice, ojo, no se dejen llevar por eso, porque puede ser que el Señor esté probando tu corazón, solamente para ver qué es lo que realmente hay en el corazón tuyo, si es por eso que asistes o si es verdaderamente por obediencia al Señor. Hay Hermano algo, Exxon. perdón, hay algo que me llama ahí la atención de lo que, permítame, yo lo pongo nuevamente, el pasaje que usted leyó, pastor. Hay la parte final, eso que usted dice, mire lo que le pasará a ese profeta, dice, lo condenarás a muerte a ese profeta.
En el versículo 18 que yo les comenté, si ustedes siguen leyendo allá ese capítulo, van a ver que igualmente les dice al final que ese profeta que no se le cumple nada, dice que lo tienen que sacar fuera de la ciudad y apedrearlo igualmente. Yo me ponía a pensar en esa cuestión que usted menciona acerca de todos los profeticas que hay por ahí nombrando eso. ¿Qué tal? Imagínense hoy en día echándole piedra a esa gente. ¿Cuántos habrían por ahí ya que no estarían en este mundo? Siga, hermano Exxon. A correr, pues, para ese tipo de profetas. Aquí Apocalipsis 13, que es el versículo y el capítulo inicial, nosotros podemos, o ustedes pueden notar, que Jesucristo, a través de la visión, revelación de Juan, describe al falso profeta simbólicamente como una ¿qué? Como una bestia, ¿verdad? Como una bestia. Claro, usted de pronto lo entiende más claramente cuando escucha el concepto, bueno, un falso profeta, un falso predicador. Uh -huh. Si se lo traemos de pronto a palabras más colombianas, más actualizadas, si me lo pregunta a mí, el término es el diablo disfrazado de santo. Tan sencillo como eso. Y mire que aquí arrancando ese desglose de ese capítulo, pastor, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Paramos ahí. Este falso profeta, este parcero del anticristo, a diferencia de Jesús, porque Jesús descendió ¿de dónde? Del cielo. Uh -huh. Él viene del cielo. Pero este imitador del Espíritu Santo, de Juan el Bautista, no desciende de allá arriba, sino de dónde dice aquí Juan, este tipo va a salir desde aquí, de entre ustedes, Uh -huh. de la tierra. Aquí la palabra tierra no significa Roma, no significa Colombia, no significa el planeta. No, aquí es donde entra la escatología, la etimología, el exégesis, todo aquí es donde entra en conjunto, porque la palabra tierra significa religiones. Por eso es que ahora sí usted va a entender lentamente. Ay, aquí entonces está diciendo Juan, después vi otra vez que, o sea, Juan vio un falso profeta que subía de las religiones. O sea que la cuestión va por el lado espiritual, ya no el político. El político lo explicamos los últimos 3, 4 programas, que es el anticristo. Ahora es la parte... Es espiritual, para que usted entienda lo que se está exponiendo, se está explicando aquí, ¿verdad? Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? Cordero. ¿Dónde usted ha escuchado la palabra cordero? Sí, creo que a Jesús le decían vaya cordero, ¿cierto? El cordero de Dios, en su ignorancia o en su poquito conocimiento, pero algún día escuchó que a Jesucristo se le asimila ¿con qué? Con un cordero. Mire que aquí vuelve y se repite la misma imagen de un cordero a través de ¿qué? Un cordero que tiene dos ¿qué? 2 cuernos. ¿Qué son esos 2 cuernos, pastor, copastor, amada iglesia? Porque eso tiene que tener un significado espiritual. Y creo que Miguel le pegó a la pelota, de pronto no la sacó el estadio, pero sí por lo menos una doble base, ¿verdad? Tiene que ver, sin lugar a duda, con el tema relacionado de lo que el sistema Illuminati hizo y logró, consiguió a través del Mundial de Qatar. La unión de diversas creencias, por eso Miguel menciona, yo estudié, encontré personas que llegaron allá cristianos, llegaron allá budistas y se convirtieron al Islam. O sea, ahí había un propósito, eso no fue coincidencia, eso ya estaba preparado con antesala.
Claro, la gente se enfoca en la parte deportiva, pero no, 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 mis amigos, ahí hay un montón de cosas que si las suelto ahorita, yo creo que hasta la medianoche nos da para explicar todo lo que ocurrió espiritualmente en el Mundial de Qatar, que seguramente lo voy a compartir en un estudio el día jueves cuando se me dé la oportunidad. Entonces, esos dos cuernos representan las fuerzas o los pilares espirituales en los que el falso profeta va a basar su doctrina en los días de la gran tribulación. Pero ¿cuál doctrina, hermano Edson? ¿Qué mensaje? El ecumenismo y la nueva era. Ujú. El mensaje que ahorita el Yuca Francisco, con tanto esfuerzo, está logrando visitando el año pasado, a finales de septiembre, estuvo en Kazajistán. Se reunió, mire, antes del Mundial, pastor, allá estuvo el tipo, en el territorio de ellos, de parcerito, fomentando esa unión, esa falsa paz. No es la unión en Dios, mucho menos en Jesucristo, porque usted tiene que entender, hermano, que los budistas no creen en Jesús, ellos son ateos, ¿verdad? Los hinduistas tampoco creen en Jesucristo, mucho menos el taotismo. Entonces, si no los une Dios a través de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que se está uniendo ahí? La religión perfecta para la gente que no tiene nada que ver con Jesús, sino simplemente, hey, lo tuyo y lo mío es igual a lo de él, al de allá, y a la larga, lo que queremos es formar una sola religión de paz, de armonía, todos nos llevamos bien, yo no te juzgo, tú no me juzgas. Y como dice una de las mentiras más certeras que yo he escuchado, y vuelvo y repito esa frase, cuando una mentira se predica 99 veces, la gente termina creyéndosela. ¿Usted ha escuchado ese término? Todas las reuniones nos llevan a Dios. Mire dónde va la cosa. Mire dónde va la cosa. ¿Qué es la nueva era? ¿Es o será la religión poderosa en el mundo entero, en tiempos de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación, que no se basa realmente en cosas espirituales, hermano? Aquí se basa es en la paz, como dice Pablo en Tesalonicenses. Cuando esa gente se la pasa diciendo que viene paz y viene seguridad, Ujú. lo que se viene es Destrucción. destrucción repentina. Y no sé si escucharon esto en lo que acabo de sonar ahí. Sí, se están Oye, oyendo. Le dijo el decimos a la Señor, gente que pastor, sí. me despido, que llegó el rato. Hasta luego, amados hermanos. Está cayendo una tormenta en Bogotá tremenda. Eso es lo que están oyendo Está la cayendo gente. una tormenta. Ojalá sea el rato y dejamos este programa aquí tirado. Bueno, le deseo lo mejor a usted con el anticristo, hermano. Pero no, oramos de que el Señor nos dé un ratico más, les dé tiempito para que ustedes conozcan de Jesús y no sean partes de esa época terrible. Entonces, sigue diciendo aquí el versículo 11, los dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba que como un dragón. Este tipo va a tener, y lo tiene, ahí es donde a mí me preocupa tanto el tema de la afinidad de Francisco con el mundo. Claro, el tipo muestra una humildad, últimamente lo he visto en una silla de ruedas y la gente lo ve como, ay, pero que ese cuchito que pesar, lo ve bien vestido de blanco. ¿Para qué? El tipo tiene una labia seductora tan impresionante que va a ser imposible que una persona sin el Espíritu Santo detecte que lo que el man habla de por dentro es lo de un dragón. Pero claro, lo presenta a través de su disfraz blanco, como un cordero, como lo muestra aquí Juan. Y en el próximo segmento seguimos avanzando, ¿no? Ya hemos aprendido que esto no es de afán, para que usted vaya formándose la idea en el próximo segmento, a diferencia del estudio del anticristo pastor, donde sí, mire, nosotros quedamos
Jairo de pronto tiene una posición, para el anticristo puede ser el de aquí, el pastor dirá, no, el anticristo es este, y yo dirá, no, este es de aquí. ¿Por qué? Porque no nos da suficiente información para nosotros como que llegar a ese acuerdo. Es que el anticristo o es chino, o es un negro, o es un blanco, o es un latino, va a tener el pelo largo, va a tener bigote. No, eso no nos lo muestra la palabra. No nos describe Jesucristo la forma en la que físicamente se va a presentar el anticristo. Nos muestra las características con las que él viene. Pero pasa algo diferente aquí, pastor, copastor. Con el falso profeta, Jesús si le dice, un momento, Juanito, porque esto sí no puede quedar para que la gente le dé vuelta, que usted tenga su punto, usted el suyo. No, aquí les voy a dejar claro la descripción geográfica, la descripción física de cómo el falso profeta tiene que aparecer. Y ahí es donde vamos a arrancar el próximo segmento aquí en el Faro. Pastor, continúe, por favor. Y es que definitivamente la mayoría de personas realmente lo que hace de que vayan o se congreguen en un cierto lugar, tristemente lo puede uno notar, no es la palabra, son los eventos que se dan dentro de cierto lugar. Y eso es perfectamente palpable. Yo le pregunto a usted, ¿por qué existe, por ejemplo, un sitio de tanta veneración como es, por ejemplo, el que está en la Basílica de Guadalupe por allá en México? ¿O por qué acá en Bogotá existe un lugar como Monserrate donde la gente inclusive se flagela y hasta hace penitencias para subir allá? Dígame si acaso solamente menciono estos dos, que son de pronto dos de los más fáciles de identificar. Pero dígame si la gente no va atrás es de milagros, no va atrás es no de la palabra, no de lo que se predica, no de lo que es la parte formativa, van tras de algo específico y es la respuesta a esa necesidad que están de pronto buscando. Y no es que el Señor esté en contra de esa situación, porque pues de hecho, cuando Él vino en carne propia acá a la tierra, hizo bastantes milagros y una de las cosas que Él nos otorga eh, justamente es el hecho de que nosotros podamos en el nombre de Él tal vez ver la gloria de poder orar sobre alguien que, por ejemplo, esté enfermo y ver esa sanidad, ver cómo el Señor se mueve a través de la fe de cada uno de nosotros. Pero el problema es, vuelvo y reitero, y justamente a mí algo de lo que me parece bien llamativo de este pasaje que tocamos y de este personaje como tal, es que si usted se da cuenta, está centrado básicamente en los milagros. Mire que él dice que tiene la capacidad de hacer caer fuego del cielo. Es tremendo milagro. Mire que dice que es capaz de hacer hablar a una imagen o a una estatua. Tremendo milagro. Dice que es capaz de poder hacer de que de pronto cosas inclusive que son impensables para nosotros, él las pueda lograr. Entonces, eso automáticamente me lleva a mí a la reflexión, a pensar de que esa es la parte álgida, lastimosamente, de la mayoría de las personas. La gente se mueve mucho por ese tipo de cosas. Las congregaciones que hoy en día se llenan más, evangélicas o Se nos frizó el pastor. Sí, pastor, se nos fue la señal con usted en este momento. Estábamos hablando, a ver si él puede retomar la cuestión. Ahora sí, siga, pastor. Gracias. Sí, es que está cayendo una tormenta fuerte acá en Bogotá, como lo decíamos, y probablemente las comunicaciones fallan por esa razón. Pero les decía, de que si usted se da cuenta, la mayoría de congregaciones que más número de personas tienen, por ejemplo, acá en Bogotá, hablo de las evangélicas,
hablo de las católicas, hablo de los mismos testigos de Jehová, en fin, colóquele el nombre y apellido que usted quiera. Es donde hay más manifestación, supuestamente, de milagros. Aquí hay una secta que tiene muchos seguidores y es la oración fuerte al Espíritu Santo. Y ellos tienen que ver mucho, justamente es con el caso de que ellos venden el pañuelo bendecido, el agua del río Jordán, el pedazo de la cruz de Cristo, y la gente va allá como borreguitos. ¿Por qué? Porque van tras de ese milagro. Pero justamente lo que el Señor dice es, ojo, un momento, no se dejen mover por esa situación, porque eso a la larga lo que los puede es llevar a un camino de perdición. Por eso es que él advierte tanto en el aspecto de, incluso cuando habla de los falsos profetas, que lo comentó el copastor hace un rato, pues hace alusiones a eso. Tengan, o sea, sean selectivos a la hora de analizar eso, no se dejen llevar por eso, porque eso a la larga lo que los va a conducir es a un camino de maldad. Regreso con usted, copastor. Hay varias cosas que hemos tocado acá. En algún momento ustedes habrán escuchado que nosotros tratábamos de disfrazar palabras o lo que sean aquello. Y les queremos decir que lo que pasa es que existe como ciertas cosas que son vedadas dentro del mismo Internet. Nos persiguen, nos quitan programas a nosotros. Recién esta semana que está concluyendo, nos bajaron las enseñanzas que teníamos acerca de la ramera. Así es de que si usted no las vio, se las perdió aquellas enseñanzas. Lamentablemente nos las quitaron y nos hicieron nuevamente una amenaza. Ya nos habían quitado otras. Esta enseñanza de pronto a muchos no les va a gustar lo que les estamos hablando de este tema y señalando incluso personas que nosotros creemos que tenemos que hacerlo, porque nosotros estamos aquí para decir esa verdad. Nosotros no dependemos de un grupo grande, no lo hacemos por economía, no lo hacemos por tener dominio sobre alguien. No, nosotros por eso hablamos estas cosas abiertamente y con la verdad. Por eso no tenemos pelos en mencionar a quien sea y como sea. Nosotros buscamos solamente hablar de la verdad a través de las escrituras. Por eso estos temas a veces son tan difíciles y tan duros para algunas personas y seguramente nos los seguirán quitando y nos seguirán amenazando a través de YouTube o de las otras plataformas, pero nosotros seguiremos adelante. Así que usted aproveche estas enseñanzas que seguramente después no las van a tocar. El hermano Exxon hablaba de un punto allí acerca de que estamos hablando es de la vez del falso profeta y se refiere al cuerpo religioso. Mire, dentro del mundo hay dos entes que gobiernan a todo este universo, a todo este planeta Tierra. Esos dos entes son la política y la religión. Vaya usted donde vaya desde la Patagonia, ya en Chile, hasta la parte más extrema del norte de América, Alaska, hacia arriba. O vaya a Europa, desde los puntos más arriba que existen del Polo Norte hacia el Polo Sur. Todos los países, todos los lugares, las gentes se gobiernan sobre la política y sobre la religión. Por eso, Satanás quiere dominar estos dos territorios. El primero, ya lo hablamos la vez pasada, déjeme, yo lo voy a repasar rápidamente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Hablamos justamente de dónde venía la bestia, que fue la que mencionó nuestro hermano Exxon. La primera bestia dice sale de la arena del mar y hizo del mar subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa nos habla de la cuestión política. Nosotros mostramos que esa primer bestia va a dominar las naciones. Cuando se habla allí que sale de la mar es porque son los gobiernos en general. Por eso es políticamente hablando de ella, porque sale a dominar. Se creará un reino grande donde vendrá el falso anticristo que se presentará y tratará de gobernar ese mundo. El siguiente pasaje que nos menciona aquí nuestro hermano Exxon, que es ahí mismo en Apocalipsis, pero es el 11, se lo voy a poner para que ustedes lo puedan leer nuevamente, dice que sale de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque es de la humanidad, de nosotros como seres humanos. ¿Qué nos gobierna o nos domina a nosotros? La religión. Por eso esta parte está encaminada es
a la religión. Si nosotros tocamos los entes religiosos es porque la palabra del Señor nos habla de que esta siguiente bestia que va a aparecer va a dominar ese campo religioso a nivel del mundo. Yo les quiero mostrar dos pasajes antes de que darle vuelta a nuestro pastor. Dos pasajes que nos hablan de estos tres personajes reunidos. Eso está, a ver si lo veo aquí, Apocalipsis 19, en el versículo 20, 19, 20, 19, 20, que dice, y la bestia fue apresada, y con ella, ¿quién fue? El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde. Estos son los dos primeros personajes que se mencionan allí, de los que yo le menciono. Pero ahí mismo, en Apocalipsis 20:10, ahí mismo, vayamos al 20:10, nos menciona a los tres personajes. Mírenlos, dice, y el diablo, que es el jefe de todos, dice, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? Mire, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Esa es la Trinidad. Ahí están nombrados la Trinidad demoníaca, los tres personajes y cuál va a ser el fin de ellos. Como mencionó el pastor, ellos vienen a reemplazar justamente o a tratar de imitar lo que es la Trinidad Santa, la de nuestro Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos vienen a imitarlos. Este falso profeta, de hecho, viene a imitar lo que hizo Juan el Bautista. Déjeme, termino con esto. Mateo capítulo 3, versículo, a ver, ¿dónde es que lo menciona? Versículo 1, sí, versículo 1. Ahí está. Vea, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderezcan sus sendas. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Allí lo declara en Mateo. Desde Isaías, ya lo había mencionado el Señor. Vendrá un personaje que le abrirá camino a alguien. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Pues igualmente va a ser Satanás. Satanás, lo que va a hacer el falso profeta es abrirle camino a un personaje demoníaco que se llama el anticristo. Ahí está la función representada de él. Siga, pastor. Definitivamente, como lo hemos remarcado durante todo este programa, este va a estar muy involucrado en aspectos netamente de iglesia, de religiosidad y bueno, va a estar centrado en esa parte. El anticristo va a ocupar más el lugar, digamos, de la parte política, para que lo entendamos y para que lo tengamos claro. Recuerde usted que el mundo, como lo decía el copastor hace algún rato, está dominado por estas dos fuentes, ¿no? Lo que es la política y lo que es la religión. Básicamente son las dos cosas, las dos agremiaciones grandes que hay a nivel del mundo que justamente congregan un gran, perdón la redundancia, un número de personas, tanto en las unas como en las otras. Pues bien, Perdimos nuevamente maniobrar. Ahí está. Para poder maniobrar lo que es tanto la parte religiosa como la parte política. Para darle cambio al hermano Exxon, quiero que miremos rápidamente Mateo 7, 21 al 23, pero me gustaría que colocáramos, si es posible, la nueva traducción viviente. Hoy estoy usando un poquito algunas traducciones porque es que me gustan el contexto que dan en algunas, dependiendo el tipo de versículo que estamos utilizando. Esta, la nueva traducción viviente en este pasaje específicamente dice de esta manera, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos
que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí está lo interesante, más allá de lo que ya dice este primer versículo. Dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Miren qué particular esta situación. Profetizaron, echaron afuera demonios y aparte de eso hicieron muchas sanidades. Y el Señor les dice, nunca los conocí, aléjense de mí, porque ustedes violaron la ley de Dios. En la traducción Reina Valera dice, hacedores de maldad. Lo interesante de este pasaje es que uno podría decir, ¿cómo es posible de que una persona que supuestamente hace este tipo de cosas, profetizar, echar fuera demonios, orar por sanidades, y donde invocan el nombre supuestamente del Señor, Dios permita de que se dan ese tipo de milagros, y aún así el Señor al final les dice, ni siquiera los conozco, porque ustedes hacían las cosas era en su carne, las hacían era con su guía, no las hacían con el respaldo del Señor. Y yo creo que pasajes como estos tienen que automáticamente quitarnos el velo, la venda de los ojos, y no simplemente poner nuestra fe o nuestra convicción o nuestro seguir a personas por lo que puedan hacer o por lo que puedan manifestar a través de diferentes cosas, sino realmente ir a la fuente que es el Señor. Hermano Exo. Yo pregunto, pastor, o sea, si Jesús dice de que ustedes profetizaban en mi nombre, pero ¿qué era lo que profetizaba esta gente? ¿Cuál era el mensaje? Segundo, hicieron muchos milagros en mi nombre. Si hay algo que yo tanto le critico, y esto es por evidencia, o sea, por lógica, y aquí es donde le hago un llamado a los familiares y los amigos. Usen el sentido común, que cuando usted utiliza el sentido común, Dios les da la inteligencia y la sabiduría para entender las escrituras. Si hay una de las cosas más escasas dentro de la religión del falso profeta, dentro del Vaticano, dentro del catolicismo, es la extensa escasez de milagros, pastor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enteró de un milagro confirmado, un milagro verídico, un milagro de Francisco? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó el yuca argentino sanó un leproso, le dio vista a un ciego? ¿Cuándo? El tipo ya lleva como ¿qué? 6, 7 años de yucado. 10. Días, ¿verdad? Y ni un solo milagro, pastor con pastor, amada iglesia, amigos y familiares, del supuesto hombre más conectado aquí en la tierra con, con Dios. Eso a mí me da la autosuficiencia por ese tipo de fe, de declararme ateo. Porque tiene más milagros el indio amazónico. Entonces entiendan de que Jesucristo cuando manda a sus verdaderos hombres de Dios, a sus verdaderos ungidos, a sus verdaderos profetas, dice Marcos, no lo tengo en el estudio, pero lo tengo en el espíritu y en la mente, y si el copastor nos colabora, usted tiene que entender cuál es una de las señales de un verdadero y un falso apóstol o un falso profeta. Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice Jesús, el que crea y sea bautizado será que salvo.
pero el que no crea será condenado. Versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. ¿Qué va a ser un verdadero mensajero, un verdadero profeta de Dios? En ciertas campañas, en ciertos momentos, cuando oren por un enfermo, el enfermo se sana. Y usted ni siquiera sabía de qué estaba enfermo el tipo o la persona. ¿Usted cuándo ha visto una campaña evangelística allá en Roma, con tremenda plaza, allá en San Pedro, donde teniendo el papayazo de que Dios se glorifique, entre comillas, a través de este líder religioso mundial? Listo, vamos a apoyar lo que está haciendo el líder a través de qué? De milagros. Tienen que haber milagros, tienen que haber cosas impresionantes para que la gente diga, este tipo viene de parte de Dios. Pero es que usted no ve nada, pastor. Al antecesor de Benedicto, que fue Juan Pablo, ¿verdad? Juan Pablo II, el tipo que duró 30 años, 33 años, si no estoy mal, en la cabecilla del Vaticano. Hermano, lo mismo. Ni un solo milagro del que puedan decir, mire el poder de Dios manifestado en el hombre más cercano en la tierra con el cielo. Hermano, eso es ridículo, eso es patético. Usted bien sabe, en su iglesia local, donde está su cura, donde está su padrecito, allá no hay milagros, hermanos. Ustedes siguen, o la mayoría de la gente religiosa sigue plagada con las mismas enfermedades de hace 20, 30, 40, 50 años, y lo único que hace eso es hacer quedar mal a Jesucristo. Por eso, cuando Miguel lee Mateo 7:21, concuerda perfectamente. En algún día, en aquel día, muchos me van a decir, pero sí, Señor, si yo hablaba a veces de ti, ¿qué es lo que usted hablaba de mí, Bergoglio? Que por tus venas corría sangre pagana, che. ¿Qué más usted habló de mí? ¿Ven lo que tengo aquí en mi billetera? Aquí está el fracaso de Dios. Y por eso es que Jesús dice, hermanito, usted es uno de esos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos eso, y yo les tendré que decir, ¿sabe qué, che? Yo también hablo argentino. Al fuego eterno, papá, porque usted blasfemió contra mi nombre. Usted utilizó mi nombre, sí. Usted mencionó Jesús, pero no mencionó Jesús para glorificarlo, no mencionó mi nombre para expandir la palabra de Dios, porque usted ni siquiera predicó con palabra. Usted todo lo que tenía era hojitas en sus sermones cada 8 días, que se las escribía por ahí cualquier otro payaso, y ese es el evangelismo que usted estaba anunciando al mundo. Por eso, al fuego eterno, mi hermano, al fuego eterno. Entonces, pero en la gran tribulación, ahí sí va a haber un pequeño problema. Si ahorita la gente está tan enganchada con Francisco Pastor, iglesia familiar y amigo, que no hacen milagros, que no se sana a nadie, cuando aparezca el falso profeta y aparezca el anticristo, que dice la palabra aquí en Apocalipsis, que va a haber un atentado hacia el anticristo. Y dice, si lo leemos ahí mismito, sí señor, claro, y como dice, ahí sí el falso profeta se le va a dar tanto poder satánico que el tipo va a poder lograr descender, que descienda fuego del cielo, así como ocurrió con Elías, ¿cierto? Pero no solo eso, también dice de que 16, muestra, a ver, 13, 12 y 13. exacto, capítulo 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal que fue sanada. O sea, que no se le haga raro que el día en que al anticristo le hagan el atentado, el primer sapo allá que llegue a orar por la sanidad y que lo ayude a levantar, sea precisamente el falso profeta.
Y claro, ahí sí que peor, hermano. Porque si hay algo que engancha a la gente, son los milagros. Se hacen buenos, se hacen malos, pero la gente es, pero súper fanática del tema de las señales, de los milagros. Por eso la gente sigue con la brujería, porque sí, ahí hay aunque es un milagro falso, pero a la larga es un milagro. Usted, copastor, mencionó Mateo capítulo Ahí 24 el mismo en un 13, el hermano Exxon, ahí pueden leer el mismo 13, que es esta. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, vuelvo y digo, hermano, si ahorita que usted no ve a nadie de su familia sanada por el poder de María, por el poder de su iglesia, por el poder de su religión, lo que da un pésimo testimonio del poder de su Dios, ¿verdad? Porque Dios sí, Dios tiene un poder y todos los días lo manifiesta. Jamás me olvidaré del ministerio de Gigi Ávila, cómo ese hombre era utilizado por Dios en las campañas evangelísticas, sanando multitudes, sacando del homosexualismo a los hombres, del lesbianismo a las mujeres, o sea, unas vainas bárbaras, hermano. Y el tipo sí con un vestido normal, predicando Biblia y cumpliendo obviamente Jesucristo su parte. Listo, usted sí está predicando lo que es mío, yo a usted lo tengo que respaldar con montones de señales y milagros. Pastor, hemos avanzado suficiente por hoy, no nos da el tiempo para más. Creo que fue un buen arranco del primer tema. En el próximo programa, si el Señor no ha venido de aquí a una semana, vamos a desglosar con lujo y detalles la descripción física, geográfica que Jesucristo le da a Juan. ¿Para qué? Para que usted entienda de que sí hay una forma bastante lógica, bastante fácil de que usted entienda, ay, este es el falso profeta, ellos son, de ahí no puede salir y no puede haber debate porque la evidencia es abrumante. Pastor, continúe. Y es que el solo hecho de que diga que haya un atentado sobre alguien y que ese muerto resulte resucitado. Recuerda usted que inclusive no hace mucho, incluso me acuerdo que hablé un domingo sobre lo que es esta parábola donde se habla de el rico y Lázaro. Y una de las cosas que dice, recuerdo mucho este rico estando en condenaciones, es que si alguien se levantara de los muertos y fuera y predicara, eso los convencería. Pues es que yo me pongo a pensar qué va a ocurrir cuando suceda este milagro. De que va a ocurrir efectivamente, de que alguien que está aparentemente muerto se va a resucitar, va a revivir, y efectivamente va a ser lo mismo que hizo Jesús, solo que obviamente va a ser un milagro falso, pero va a ser lo mismo que en algún momento hizo Jesús. Usted se imagina la cantidad de gente. Es que solamente con ese solo evento me pongo a pensar de que la mayoría de personas con eso ya van a creer en el anticristo. Solamente con ese evento. ¿Sí? Entonces, lo que usted dice es completamente cierto. Si hoy la gente sigue por milagros que son medianamente eh, pequeños y aún así la gente sigue, ¿qué será de estos? ¿Qué fue lo que hace un rato dije? Que haga caer fuego del cielo, que ore por un muerto y se levante, o que haga hablar una estatua. Pues es que no estamos hablando de cualquier milagro, son milagros enormes. Es lógico, la gente va seguramente a encaminarse, es a seguir a este hombre. Ha transcurrido el tiempo, estamos llegando al final de este primer programa, pero quiero escucharles una reflexión final brevemente para ir cerrando este primer capítulo del Faro 2023, donde estamos hablando del falso profeta. Copastor, ¿qué tenemos para ir cerrando este programa de hoy? Yo quiero agregar solamente en la segunda de Corintios, capítulo 11, algunos versículos del 13 en adelante dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Dice el versículo 14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es sorprendente que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Sin embargo, su fin ya sabremos cuál es el que les corresponde. Con esto solamente quiero decirles que no dudemos que así como Satanás se trató de disfrazar de ángel de luz, igualmente sus ministros lo van a hacer. La palabra bien nos enseña que ellos van a venir en un comienzo a ganarse el corazón de la gente, a demostrar que ellos tendrán hasta palabras de amor con todos, a buscar un mundo convulsionado como el que está hoy, para crear un nuevo orden mundial y así poder ellos manifestar su poder. Entonces hay que tener cuidado que esto que estamos viviendo solamente es el camino, el preludio para que aparezcan estos seres satánicos y que seguramente vendrán y querrán dominar la tierra. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor. Feliz descanso también para usted en esta noche y nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana con un siguiente capítulo donde hablaremos de algunos otros aspectos que se nos quedan hoy del falso profeta. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. En Mateo capítulo 24, y se me olvidó esto en el último segmento, con esto hago la reflexión final. En el famoso capítulo de las señales antes de la venida de Jesucristo y antes del fin del mundo. Jesucristo, en 3 versículos de ese solo capítulo, menciona la importancia, la alerta a la humanidad, especialmente a la iglesia, de estar pilas con el tema de los falsos predicadores, de los falsos profetas. Versículo 4 del Mateo 24. Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios. Ahí va uno. Versículo 12, versículo 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. O sea, no pasaron un par de versículos y ya Jesús vuelve y les hace la connotación. Estoy preocupado realmente que después de mi partida lo que más va a abundar es la cuestión de los falsos predicadores. Y versículo que lo mencionó el copastor, el 24, si no estoy mal. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros. Lo mismo que pasó con Juan en el Apocalipsis. Increíble, tanto que hemos enseñado que las señales que vienen a guerras, rumores de guerras, que se levantará una nación contra nación, que habrán hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será el comienzo de los dolores, el amor de mucho se enfriará. Pero eso solo lo repite una sola vez Jesucristo. Imagínense, está más preocupado Jesús por la parte espiritual de la gente, porque si usted se pega de un falso predicador, hermano, a usted lo único que le espera es el fuego eterno. Dijo Jesús, si un ciego guía a un ciego, ambos van para abajo. Tanto el predicador, por enseñar chochadas, como él, que lo escuchó, que no, pero es que es la religión de mis padres y pues a la larga, pues eso a mí no me hace mal. Los dos van para abajo, hermano. Por eso es que Jesús se ve en la necesidad de alertar constantemente con el tema de los falsos predicadores, del falso apóstol, del que usted realmente cree que es y no es, hermano. Los predicadores de Dios por lo general no son reconocidos, y si son reconocidos son para burlarse de ellos o son para decir, no, pero es que ese pastor es el que se roba la plata, por eso yo no voy allá. El verdadero predicador, el verdadero profeta de Dios es discriminado, es perseguido y no es escuchado, pastor, copastor, amada iglesia. Pregúntele a Jeremías, pregúntele a Ezequiel, pregúntele a Isaías, pregúntele a Juan el Bautista, pregúntele a Esteban, pregúntele a Pedro, pregúntele a Juan.
no son bien recibidos, como posiblemente ustedes a lo mejor no nos recibirán con agrado. Entonces, si no nos reciben, pastor, creo que vamos por buen camino. Sin embargo, la próxima semana vamos a continuar el mensaje del falso profeta. Espero de que realmente esto yo no haya realmente sacudido de una forma negativa sus sentimientos. No, la idea es precisamente sacudirlos, pero para bendecirlo, para despertarlo, así como en algún momento Dios tuvo misericordia de nosotros y nos despertó. Una feliz noche para ustedes, pastor, copastor, amada iglesia y amigos. Hasta luego. Igualmente para usted, hermano Héctor, un feliz descanso y bueno, realmente hay que hablar lo que hay que hablar. Simplemente eso es importante y no de pronto caer bien con todo el mundo, pero a la larga no tener un mensaje directo y preciso como debe hacerse en estos casos. Yo solamente me sumo al cerrar este eh, programa y es que claramente también se habla de que para que aparezca el anticristo y obviamente este hombre que es el falso profeta, tiene que haber algo que la misma Biblia también lo identifica, un movimiento que se va a dar dentro de las mismas iglesias y es la apostasía, es la forma como es calificado por la misma Biblia. Y yo pienso que ese espíritu, ese calificativo, también tiene mucho peso y sobre todo tiene mucho de resorte sobre las iglesias evangélicas como tal, que son los que en teoría tenemos la verdad para predicar, pero que estamos usando otro tipo de cosas en vez de utilizar lo correcto justamente para tratar de quedarle bien con todo el mundo y la cosa no funciona de esa manera. Entonces, esos son aspectos que hay que tenerlos en cuenta porque también la Biblia hace una clara referencia a lo que es este ministerio apóstata de los últimos tiempos para que se dé la aparición de estos hombres de maldad. Bien, hemos llegado a la que es la culminación de este primer capítulo del Faro, versión 2023. Confiamos en que no le den de baja a este video y bueno, y si lo hacen, pues de todas maneras estamos cumpliendo con lo que el Señor ha establecido. Algunas de las enseñanzas, ya lo dijo el copastor, nos las han bajado porque según ellos nos estamos metiendo en campos que no debemos. Y ahí usted ya nada más está entendiendo que estamos pisando callos por ahí, ¿no? Entonces, solamente pedir al Señor su dirección, su bendición y que podamos seguir extendiendo el Evangelio a través de cada uno de estos programas. Ha sido un placer haberlos acompañado en esta primer martes de este paro, bendiciendo a cada uno de ustedes, deseándoles un buen descanso y nos reencontraremos la próxima semana en nuevo capítulo del paro. Bendiciones a todos. Y el gatico también, vea, apareció en este 2023. Bendiciones, feliz noche para todos.